En el episodio de hoy hablo con Jerónimo Soleiman, autor del libro El Tao de la psilocibina y fundador de la editorial Hormesis. Jerónimo actualmente se dedica a la conexión entre los enteógenos, la espiritualidad y la historia. Hablamos de cómo las antiguas civilizaciones usaban sustancias psicodélicas en sus rituales y de cómo estas experiencias pueden ayudarnos a entender mejor nuestra propia conciencia. Un tema importante en este contexto es la relación entre la religión y la espiritualidad y cómo a lo largo del tiempo se ha intentado controlar el acceso a estos conocimientos. Disfruta esta charla, todos los links están en la descripción. Jerónimo Soleiman, bienvenido a Más Allá del Champiñón Podcast. Muchas gracias por participar, por compartir un tiempo con nosotros. Vos sos escritor, investigador y el fundador de la editorial Hormesis. Acá tengo un libro que te había comprado donde nos conocimos en el evento Pulsión Fungi de Córdoba. En ese momento habíamos charlado, me llevé el libro, lo leí, lo disfruté mucho y ahora estoy muy contento de poder acá hablar un poco más y profundizar sobre tu trabajo y este libro en particular que lo queremos presentar un poco. Entonces, ¿cómo estás hoy? ¿Estás viviendo en Villa General Belgrano, es correcto? No, estoy en San Antonio Arredondo, muy cerquita de Carlos Paz, sería. Entonces En- me lo tenía mal recordado. Ok, bien. Entonces en la cercanía de Carlos Paz, en las sierras de Córdoba. Hoy justamente tenemos el 21 de marzo, inicio del otoño, y en esta linda fecha estamos grabando. ¿Y qué importancia tienen para vos o tienen alguna importancia estos feriados naturales, estos días cardenales como el equinoccio tenemos en estas fechas? Justamente hoy se dio por casualidad, digamos. ¿Qué importancia tiene esa fecha para vos en general? Es muy interesante que lo digas porque tiene una importancia enorme. De hecho, justo ayer a mí me entregaron, finalmente la imprenta me entregó, viste que recién te comentaba, este libro que es cierra un ciclo de los 3 libros que presenté sobre la temática de los enteógenos en la espiritualidad. Y yo reflexionaba, Mencionar el nombre, qué porfa, para la gente significativo. que solamente escucha. ¿Cómo se llama el libro? Perdón, se llama La Nueva Eleusis. El subtítulo es Psicodélicos y espiritualidad de la antigua Grecia para los buscadores de hoy. Y vos sabés que, digamos, las personas lo van a terminar de entender mejor cuando lean el libro o comprendan, por ahí, entiendan el contenido, porque los antiguos griegos organizaban los misterios en un ciclo anual. Y vos sabés que, por ejemplo, estaban todo el año y todos los años, esto duró casi 2000 años hasta que lo prohibió la Iglesia Católica, si no hubiese seguido, pero todos los años ellos tenían 2 grandes celebraciones, que eran los misterios menores y los misterios mayores. Y estaba todo astrológicamente ordenado, o sea, tenían una comunión con la naturaleza y un conocimiento no solo de la agricultura y de los ciclos naturales, sino también de la astrología, la astronomía, ¿no? Los conocimientos cosmológicos. Pero sabés que, por ejemplo, los misterios menores los ponían, que eran la preparación, era como empezar a prepararse para qué cosa, ¿no? Bueno, se empezaban a preparar, no consumían nada, sino que hacían inmersión en las aguas heladas del río, hacían ayunos, hacían caminatas, una serie de prácticas que ahora no viene al caso detallar. Eso sucedía a inicios de la primavera, casualmente. Ahora, las famosas eleusinas, o sea, los misterios mayores, el rito más importante, se celebraba a inicios del otoño. Y vos sabés que yo, cuando descubrí algo que ningún autor señaló, ¿por qué? Porque a nadie le llamó la atención porque no le resultó significativo. Pero a mí me llamó la atención lo siguiente. Los misterios mayores se hacían en Eleusis, duraban 9 días, y adivina qué,
La noche más importante para lo cual se organizó todo el año era cuando bebían el quiqueón, que era, hoy se sabe que era un compuesto psicodélico. La noche sagrada de los misterios, la segunda noche sagrada de los misterios, es decir, la noche, eh, el octavo día de Leusis. Perdón, la séptima noche de Leusis. ¿Sabés qué día caía? 21 de septiembre, que en el hemisferio norte vendría a ser lo mismo que ahora estamos viviendo nosotros acá, o Ujú, sea, el equinoccio de otoño. Y ujú, eso tiene una significación psicológica tremenda, que yo la sondeo en el libro, porque en el significado esotérico del equinoccio hay mucho, ¿sí? Tiene que ver, ¿sabés con qué tiene que ver? Y no me expando más porque ni siquiera me has preguntado nada, yo ya estoy hablando, pero tiene mm, que ver con el punto, lo que se llama el punto de reversión de la rueda astrológica, mm, que en el periplo del alma tiene un significado espiritual muy profundo. Tiene que ver con que el camino ahora fue de una manera hasta ahora y ahora todo se invierte. El ego era el que mandaba, ahora el ego no manda más, gradualmente comienza a supeditarse a algo superior. Uno construía de manera inconsciente y generaba karma y ahora construye de manera gradualmente cada vez más consciente y asume su karma y adhiere a su dharma. ¿Entendés? Se le llama punto de reversión de la rueda. Finaliza la primavera y el verano del ciclo del alma e inaugura el otoño y el invierno de retorno a la fuente espiritual. Entonces vos fíjate qué impresionante que el día del equinoccio ellos ahí ubicaron beber el enteógeno, no se puede creer, ¿o no? ujú. Sí, estamos muy alineados con esta fecha y tu pequeña introducción de lleno al agua fría nos también muestra un poco de qué se trata de todo tu trabajo. Entonces es una muy buena muestra de las civilizaciones o sociedades y filosofías antiguas, los griegos. No mencionaste, pero vamos a hablar sobre la cultura china, em, sobre los misterios, los enteógenos, el ser humano, la naturaleza y todo lo que es las conexiones entre sí. Y lo que nos diste un poco es como leer la contratapa de un libro donde te vas profundamente adentro del libro para tener una idea de qué se trata. Pero vamos un poco más al principio y desglosamos un poco de lo que queremos hablar hoy. Yo creo que hice el mismo error y mostré el libro sin decir el nombre. Entonces, el nombre que tengo acá en la mano y que es un poco el punto de partida para esta conversación es El Tao de la psilocibina. Contribución de las setas mágicas a la vía espiritual. Muy bien. Introducinos un poco, porfa, a tu vida y trabajo como escritor y como decís, investigador. Bien, yo con el libro que salió ayer a mis manos, este sería el noveno libro que publico, específicamente sobre la temática enteógenos, psicodelia y demás. Tengo 3 publicados, ¿sí? Es decir, que hay 6 libros que son de otras temáticas. De hecho, he publicado una novela, o sea, también me gusta la ficción. Eh, este, entonces, de alguna manera, tengo como un recorrido hecho con esto de la escritura, que es abundante y es complejo. Y, y bueno, desde los últimos años me focalicé muchísimo en este tema de los enteógenos, fundamentalmente toda la temática de las religiones, de la espiritualidad, del esoterismo, es algo que a mí me apasionó desde muy pequeño y vendría a ser como mi pasión central, ¿viste? Entonces, eh, eh, por ahí una cosa que siempre me gusta recalcar, que yo en el libro lo menciono, yo descubrí toda esta cuestión de los enteógenos hace algunos años y, y de alguna manera tuve que hacer como un proceso de, de sacarme de encima los prejuicios culturales, todo el bagaje que uno trae. ¿Por qué? Porque yo a los 16 años comencé a estudiar budismo zen en el templo Songkwan de Buenos Aires.
Comencé a formarme con varios maestros, empecé a entrenar artes marciales, empecé a estudiar medicina china, desde muy joven, ¿sí? La cuestión es que, como cualquiera puede saberlo, en general en todos los ámbitos están bastante mal vistas las drogas, las mal llamadas drogas, digamos, ¿no? Los enteógenos, las drogas que expanden la conciencia, los psicodélicos, están mal vistos en el contexto de la búsqueda espiritual. Ya sea en el Islam, en el cristianismo, en el judaísmo, en el budismo mayoritario, en el hinduismo también, en el yoga, en el zen, donde quiera que mires, los enteógenos no son bienvenidos. Entonces, yo fui formado en ese prejuicio. Yo mismo, hace 10 años atrás, si vos me preguntabas, ¿yo qué te iba a responder? Te iba a responder algo que en realidad no es una respuesta mía, es una respuesta de la cultura. ¿Entendés? Uno cree que es de uno la respuesta, pero está enraizada en la ignorancia del tema, en el prejuicio. Entonces uno responde, no, las drogas, no, eso es cualquiera, eso te desvía del camino, eso en realidad es hacer trampa, eso es un delirio, eso no contribuye en ningún sentido, de hecho te desvía del camino espiritual. Bueno, la cuestión es que sobre todo por las evidencias de la ciencia, de la psicología, de la psiquiatría, es que estas cuestiones se están reviendo. ¿Por qué? Porque si uno tiene un soporte empírico, científico y médico de que estas sustancias no solo no hacen daño si son bien usadas, ¿no? Pero digo, físicamente no hacen daño. No solo que no hacen daño, sino que favorecen con la neuroplasticidad, favorecen incluso la neurogénesis. No son tóxicas, por ejemplo, la psilocibina tiene menos toxicidad que la cafeína. Eh, y no solo eso, sino que ya hay una cantidad de evidencia muy grande, de muchas décadas, de lo bueno que es para tratar, como ninguna droga lo trata, problemas como la depresión, la ansiedad, se está usando incluso para tratar el autismo, para tratar el Alzheimer. Entonces, ahí es donde yo dije, esperen un segundo, acá hay algo. Después, cuando yo, que conocía profundamente, porque soy un apasionado también de la historia de las religiones, me encanta la historia, cuando yo empecé a descubrir que todas las tradiciones espirituales usaban esto y lo usaban en el contexto de su búsqueda espiritual, a tal punto que hay algunos autores que dicen que no saben qué vino primero, ¿viste? Es como el huevo y la gallina, porque la religión nació con el uso de enteógenos, o sea, nació ya usándolos desde el fondo de los tiempos. Entonces, yo pensé que habían excepciones, dije, bueno, está bien, algunas tradiciones espirituales los usaban. Te comento y le comento a la audiencia, Manuel, que no hay excepciones. No hay excepciones. Donde uno cree que hay una excepción es porque no investigó profundamente. Todas sin excepción. El pueblo hebreo, el cristianismo, el budismo, el hinduismo, el yoga, los templos de Egipto, la espiritualidad de Egipto, la espiritualidad de los antiguos sumerios, la espiritualidad griega, los celtas, todos sin excepción usaban enteógenos. Cuando yo empecé a descubrir esto, dije, no, acá hay algo muy poderoso, que nuestra cultura, por algún motivo, lo extravió. Tal vez al principio no fue adrede, no lo sabemos. Obviamente que es multifactorial, pero hoy, paradójicamente, de la mano de la ciencia, esto está volviendo. ¿Y por qué digo paradójicamente? Porque supuestamente la ciencia era esa cosmovisión que venía a aplastar definitivamente los relatos espirituales, todas las fábulas de la religión, toda la mentira del espíritu. Supuestamente, ¿no? Supuestamente. Ujú. Bueno, está dando vuelta la tortilla y ya muchos científicos, no solo que ya no son materialistas y sostienen que el universo es mucho más que materia, por más que no lo comprendamos por ahora, sino que también la ciencia a través de los enteógenos está reconectándose con la espiritualidad. Y volvemos de nuevo a la idea del círculo, Manuel,
del círculo, del ciclo, porque se está de alguna manera cerrando un ciclo y comenzando uno nuevo, porque el futuro de la ciencia se toca con los albores de la espiritualidad humana. ¿No te parece brutal esa idea? Es maravilloso. Es como que se está cerrando un tiempo, ¿no? O sea, el futuro se está tocando con la raíz misma de nuestros ancestros, lo cual es muy interesante. Bueno, todo esto me apasionó y cuando yo finalmente me animé a hacer una macrodosis, bueno, ahí ya no hubo duda que pudiera caber en ningún lugar. Y yo dije, sí, acá hay algo. Evidentemente hay mucho por descubrir, hay mucho por comprender. Sí, es un misterio, sí, pero acá hay algo muy poderoso y nuestros ancestros de todas las partes del mundo lo sabían y lo usaban. Ujú. Se te siente completamente el entusiasmo para lo que decís, la historia, las religiones, el- la salud, el conocimiento, un poco también lo que se llama hoy en día un poco por la psiconáutica, un poco entender por lo mental, pero también por la experiencia propia. Esas preguntas grandes, ¿quién somos? ¿Y qué es este mundo? Así tan simple y tan complejo como es, y se te siente el entusiasmo que conectando desde el inicio muchos temas y muchos puntos. Bien, lo tocaste a los 16 años, empezaste a acercarte a un espacio de artes marciales chinos y en el libro tenés una buena parte que está muy bien escrito, me parece que es una muy buena mezcla entre información, historia, entretenimiento, en comillas, y datos duros, científicos, medicinales. Es una muy buena mezcla que a mí se me hizo agradable, interesante, pero al mismo tiempo llevadero de leer. Así que eso, para decirlo, que me gustó mucho, es la forma de escribir, que no sea demasiado complejo, tampoco demasiado trivial, y tiene una buena parte, un capítulo no corto, sobre datos autobiográficos tuyos. ¿Sí? Un poco problemas familiares que tuviste y que te hicieron o que te iniciaron la búsqueda. En decir, necesito encontrar respuestas que en mi casa o en mi escuela no las encuentro, en mi escuela común. Y te acercaste a ese espacio de filosofía china. Contame un poco sobre ese inicio de tu búsqueda. Bien. Sí, esto fue más o menos a los 16 años, 15, 16 años. Eh, es algo que a mí me enriquece mucho porque yo no, esa búsqueda espiritual yo no la obtuve de ningún familiar, de ningún amigo, de ningún nada. No sé por qué, no me preguntes por qué, pero yo un día simplemente empecé a leer budismo, sufismo, cristianismo, o sea, todo lo que es religiones me pareció apasionante. Yo no tengo una familia, no tuve una familia religiosa en absoluto. Mi padre era ateo, le gustaba mucho la filosofía, pero era completamente crítico con la religión. Mi abuelo lo mismo. Eh, siempre tuve una pasión también con la música. Soy concertista de guitarra, Mm. estudié en el conservatorio. Este, así que sí, como decís vos, de alguna manera eh, fue por extrema necesidad también de decir necesito respuestas, necesito atenuar el dolor, necesito entender qué está pasando. Eh, entonces la adversidad, de alguna manera, agradezco que me haya impulsado una búsqueda, porque personas por ahí que tienen menos adversidad de jóvenes, tal vez tampoco se llevan a preguntar cosas tan profundas, entonces la vida va como más superficial, no sé, tal vez. Eh, cuestiones que de adolescente, no sé, un día yo había estado ya fumando cigarrillo hacía un par de años, me acuerdo que también, sí, fumaba cigarrillo, bueno, cuestión es que dejé el cigarrillo, me hice vegetariano, hoy en día no soy vegetariano, pero lo fui durante muchos años. Empecé a meditar, empecé a consumir literatura esotérica, empecé a entrenar aikido, ¿sí? Eso fue el primer arte marcial que empecé a estudiar, que me pareció como el más, no sé, tenía más contenido espiritual. Yo no quería patadas y piñas, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces me encantó, me gustó mucho.
Entonces esto me fue como armando una vía, ¿no? Bueno, empecé a asistir al, al monasterio budista, como te comentaba, y a meditar. Y bueno, ahí empezó mi búsqueda, ¿sí? Después fui derivando más a las artes marciales chinas, o sea, lo que es Tai Chi, Kung Fu. Empecé a estudiar también un sistema, digamos, de arte marcial o un estilo familiar que no es conocido porque es, como te digo, es bien familiar. Eh, lo que me apasionó a tal punto que con los años terminé dejando el aikido y dedicándome 100% a ese estilo. Y, y algo que me apasiona mucho, que es las vertientes chinas del yoga, ¿no? O sea, lo que se conoce como Qigong, Neikun, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, de ahí empezó mi camino. Después terminé dando clases en un instituto que se llama Instituto Shen, que existió durante 30 años en Buenos Aires. Hoy día no funciona más. El fundador falleció y no continuó de alguna manera. Este, eso. Sí, hay mucho más que decir. En el libro contás más larga, más en detalle etapas de tu vida. Ahora, em, el título que ya mencioné del libro, que es el principal protagonista de hoy, si bien hay otros libros tuyos, es el Tao de la psilocibina, contribución de las setas mágicas a la vida espiritual. Entonces sí, estamos hablando sobre la psilocibina, los hongos mágicos, los hongos básicamente psilocibe cubensis. Es un podcast que tiene como eje principal hablar sobre hongos y hablar y compartir información para la comunidad fungi. Pero ahora bien, ¿por qué elegiste el nombre Tao para título del libro y no otro? Así que Tao es una palabra china, ¿no? ¿Puedes explicar un poco qué es el Tao y por qué justamente elegiste esa palabra para ese contexto? Bien. De alguna manera, hablar del Tao, de la psilocibina, es una expresión que, viste, que se ha usado bastante. De hecho, hay varios libros, por ejemplo, El Tao de la salud y la larga vida, ¿no? Mm, Eh, el Zen en el arte del tiro con arco también un poco tiene que ver con esa connotación de darle un significado espiritual en el contexto de una legítima vía de reintegración o de regeneración o de evolución de la conciencia ujú, a lo que uno hace. Entonces el Tao de la psilocibina, dicho sintéticamente, sería como eso, buscarle eh, la psilocibina en cuanto herramienta integrada en un camino legítimo de regeneración y de retorno a la fuente. Entonces, el Tao, viste que es una palabra de difícil traducción, yo eso lo explico con lujo de detalles en la introducción del libro. Es una palabra de difícil traducción, pero viste que las traducciones más comunes son vía, camino espiritual, sentido, ¿no? Como el sentido de las cosas, o la ley que está detrás de los órdenes de la naturaleza, como el famoso Dharma. Hay muchos autores que asocian la palabra Dharma con Tao, eh, y también es mucho más que eso, ¿no? O sea, Tao es una palabra compleja y profunda, pero de cualquier manera calza bárbaro con el significado que yo le quería devolver a la psilocibina, que es eh, la psilocibina en tanto herramienta para coadyuvar, favorecer, acompañar, beneficiar un legítimo proceso de regeneración psicoespiritual para volver a la fuente. Entonces de ahí el Tao de la psilocibina, dicho sintéticamente. ujú. Sí, a mí me parece que es un buen título porque más allá del significado, que sí, en mi cabeza lo guardé un poco camino, esa es la palabra que más pude capturar en mi cerebro para saber, bueno, algo como un camino. Después nunca hay traducción exacta, hay varias opciones. em, pero más allá del significado, me parece que el sonido, el Tao, lo que genera, a mí me parece un muy buen título porque es algo intrigante, algo profundo, la vibración de la palabra me parece interesante. Y a mí me dieron ganas de
leer, sin tener idea. Conozco la palabra chi, que es algo como más la energía, o la vida, o la energía de la vida en el cuerpo, algunas cosas chinas que también son muy interesantes, pero ahí conocí un poco más la palabra Tao. Um, Me interesa un poco el tema, el gran tema religiones, que siempre es un metatema en todo lo que estás escribiendo. Y mencionaste, y eso me parece interesante profundizar un poco, la relación con las religiones. Si bien algunos dicen que el budismo no es una religión, pero más allá de eso es un complejo que lo podríamos llamar religión sin pensar. Nosotros tenemos un problema que cuando hablamos de religión pensamos en el Vaticano enseguida. Entonces tenemos religión y Iglesia Católica un poco como sinónimo, pero podríamos ampliar un poco ese concepto y decir, bueno, todas las cosas relacionadas, capaz podrías diferenciar un poco más, pero ¿por qué está tan antidroga? Ahora estoy ya adelantándome, pero vos llamás también a la psilocibina la antidroga, pero es un tema que podemos tratar después. Pero ¿por qué las religiones organizadas, un poco grandes, institucionalizadas, se pueden llamar, por qué son tan antidrogas? Y eso también con lo que vos te encontraste en la filosofía china, que decían sustancia afuera, de ninguna manera, y vos rompiste un poco con esa tradición. ¿Por qué? ¿O cómo es un poco el contexto? Bien. Es importante, bueno, entender que la religión realmente, incluso históricamente, la religión, como coloquialmente se conoce, es un subproducto de la espiritualidad. Es una costra, es un agregado, es un fenómeno secundario de la espiritualidad. No es la espiritualidad. Hay un gran error cultural que es haber puesto las dos cosas superpuestas como si fuesen lo mismo, incluso como sinónimos. Entonces, viste que ahí está, bueno, pero ¿a qué le llamas religión, no? Y bueno, entonces es un tema profundo y complejo, pero dicho sintéticamente, la religión en tanto institucionalizaciones sobre una determinada tradición, ¿no? Enmarcada en un contexto cultural, en una región y en una época, ¿no? Por ejemplo, el budismo, que se organizó muchos siglos después de la muerte de Siddhartha Gautama en la India, en el contexto de una revolución que trataba de transformar o de salirse de las garras del hinduismo. Ese budismo es una cristalización periférica muchos siglos después en torno a la espiritualidad que emanó esa poderosa persona que fue el conocido como el Buda, ¿no? O sea, el Buda. Y así podemos hablar de todas ellas. Este es un concepto que mucha gente entiende, ¿no? Porque se sabe que es así. Hay que ser intuitivo y saber que es así. Entonces ahí ya tenemos una diferenciación. Y acá me parece que un poco se responde sola la pregunta que vos un poco hiciste, que en la espiritualidad de la antigüedad se usaban los enteógenos con un propósito bien concreto y se valían de esa herramienta porque les ayudaba a avanzar en su camino espiritual. En las religiones, no. Y ahí tenés una gran respuesta, lógico, hay que ampliar y demás. Este tema es tan rico, es tan complejo, es tan profundo. Yo, por ejemplo, armé un curso que ya lo di ahora estoy en la 4ª edición, o sea, ya lo di 4 veces, que se llama Enteogénesis, que es el estudio de la historia oculta del uso de enteógenos en la espiritualidad humana. Y yo lo que constaté una y otra vez, ¿no? En India, en Egipto, en Grecia, en la tradición judeocristiana, en todas partes, lo que constaté es que cuando se pasa ya a un nivel formal
y radical de institucionalización de una tradición, en simultáneo se le empieza a perder el rastro al uso de enteógenos, a tal punto que al poco tiempo ya directamente pasan a ser negados o dejados en un segundo plano o incluso suprimidos y posteriormente son prohibidos y censurados. Entonces fíjate qué interesante, ¿no? Porque ahí ya tenés una clave. En la espiritualidad todos ellos la usaban, pero cuando se formaliza la institución, que esto suele suceder muchos años o incluso siglos después de la muerte del supuesto fundador, porque, a ver, Cristo no fundó el cristianismo. O sea, más allá de lo que me diga a mí el Papa, ¿entendés? El hecho obvio y históricamente constatable es que Jesucristo no fundó el cristianismo, Buda no fundó el budismo, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las religiones, por un motivo u otro, suprimen el uso de enteógenos. Los sacan de su tradición y los niegan incluso, como diciendo, no, nosotros no tuvimos nada que ver con esto nunca, lo cual es mentira. Hoy está apareciendo una cantidad de evidencia enorme y yo creo que el siglo XXI va a ser clave para la recopilación de esa evidencia. Está apareciendo evidencia todos los años. Te doy un ejemplito, ¿sí? Porque hay muchos. Hace pocos años, en el 2006, si no me equivoco, o 2007, se encontró en Tel Yavne, que es una localidad que está cerquita de Jerusalén, se encontró, o sea, se descubrió un templo enterrado, que era una réplica del templo de Salomón. Esto es del siglo II antes de Cristo. Esto fue un descubrimiento arqueológico formidable. Se descubrió que era una réplica en miniatura del templo de Salomón. Tenía su Santa Santorum, tenía todo. Y habían cuencos. Como hoy existe una disciplina que hace un siglo no existía, que se llama arqueobotánica, se sometieron las vasijas a análisis. ¿Por qué? Porque hoy existen los aparatos maravillosos para saber fehacientemente qué usaron en esa vasija, qué tomaron, qué consumieron. Y adivina qué descubrieron, que los judíos del siglo II antes de Cristo habían estado tomando psicodélicos en un contexto lógicamente espiritual, o sea, usaban drogas. Entonces, ahí ya tenés una evidencia, ¿entendés? Ahí ya tenés una evidencia y no importa lo que hoy nos digan a nosotros los judíos de, no, nosotros nunca usamos drogas, no, Moisés no usaba drogas, no, Abraham mucho menos, no, eso es Satanás o lo que sea que digan. Ya tenemos una evidencia concreta de que eso no es así. Entonces, bueno, yo creo que nada, está volviendo la cuestión, la verdad de que los enteógenos sirven a un camino espiritual y los antiguos lo sabían y lo usaban. La religión los negó y ya sabemos que la religión, yo creo que la religión es fundamentalmente una necesidad de los egos, o sea, es una necesidad generalmente sociopolítica. El móvil suele ser sociopolítico. El móvil, uno de los grandes móviles de la fundación del judaísmo institucionalizado, que esto fue tras la primera diáspora judía en el siglo V más o menos antes de Cristo, la formalización del judaísmo y el llevar a escrito la Torá por primera vez fue muy fundamentalmente por una necesidad geopolítica. Entonces, viste, ya sabemos cómo es el tema, ¿no? O sea, la religión es más que nada política. Entonces, ahí también se entiende, ¿no? Porque los enteógenos avivan demasiado la liberación de una persona si son bien usados. Despiertan el pensamiento crítico, despiertan la individualidad de la persona que comienza a cuestionarse los relatos, que comienza a adherir a su Tao, o sea, a su propio proceso espiritual,
Entonces de esa manera se desliga de los formatos prehechos, ¿no? Mm. De los paquetes que nos da la cultura, la familia, la religión. Entonces eso no es conveniente para las religiones que necesitan homogeneizar el pensamiento, empaquetarlo, hacerlo previsible, hacerlo, digamos, hacerlo gobernable, darle un orden. Decir, bueno, nosotros vamos a pensar esto a partir de ahora, ¿ok? No, porque si uno piensa algo diferente, de pronto hay que rehacer la religión y eso es molesto. Entonces ahí se entiende, o se empieza a entender por qué han suprimido en gran parte, ¿no? Los enteógenos. Y eso en todo el mundo. Pasó lo mismo. A veces mitificamos las culturas o filosofías, religiones orientales al tener un poco ese aire exótico de lo lejano y vemos un poco lo bueno. Hay, hago acá apuntes, a mí me van los pensamientos para muchos lugares. Tengo una pregunta, no, hago un comentario para lo anterior. Sí, yo lo veo un poco así y hago una relación con la psilocibina en la actualidad. Lo que hay es algo humano, con todo lo que podemos pensar o comprobar, que es hay una necesidad de una experiencia espiritual del ser humano. Después, por cuestiones geopolíticas, políticas, económicas, algunas personas, capaz con un ego, no sé, eh, exagerado, intentan ubicarse en el medio entre el individuo y la espiritualidad. Entonces ahí se genera capaz la religión. Entonces, vos solo no podés, necesitas a mí y a través de mí podemos hacerlo, pero no escuches a los otros, no escuches a vos mismo, yo te digo cómo es. Entonces, un intermediario entre uno y la espiritualidad. Los enteógenos te conectan de manera directa. Sea el enteógeno que sea, creo que hay varios, ahora estamos hablando más que nada de la psilocibina, pero es un hongo que crece naturalmente en diferentes lados, en diferentes otros lados hay otras sustancias, pero hablamos de eso, que crece naturalmente, lo puedes comer directamente, sin nada, y tenés esa. Nos regala, o está previsto, en la naturaleza para su uso. El hecho que nosotros tenemos sensores para nuestro cuerpo genere ese efecto, no es casualidad, es como prueba que el hongo está previsto para ser comido de alguna manera. Bueno, es una teoría, es imposible comprobar, pero el hecho de que haya una interacción entre sustancias o plantas, cosas naturales, y el cuerpo, ya es una comprobación de que hay algo que ahí se puede descubrir, obviamente. Entonces, se trata de control, básicamente. Lo que hoy en día estamos viendo, que hay cada vez más intereses de la industria farmacéutica que busca ponerse en el medio, generar una psilocibina sintética, de prohibir el autoconsumo, en decir, bueno, vos solo no podés, pero yo te doy una pastilla, yo te doy un extracto con puro, con Sí. la dosificación exacta, 250 miligramos por litro, qué sé yo. Entonces, otra vez, se pone en el medio. Entonces, lo que capaz hay un poco en ese retorno de rueda, a lo mejor es que descubrimos que no necesariamente necesitamos un intermediario. Podemos hacer Muy bien. las experiencias en comunidad. Sí, no solo, no se trata de hacer todo solo, pero no necesitamos a alguien que nos diga, vos solo no puedes. Y los enteógenos, que son naturales, no se necesita una fábrica o un laboratorio, son nuestro derecho. Y tenemos esa conexión directa con el universo, con la espiritualidad o con lo que se quiera llamar, y eso, digamos, un poco lo que saqué o con lo que resueno, Sí. como yo lo digo ahora, Bueno, sabes todo lo que vos decís, sí. lo que, lo que las farmacéuticas son al cuerpo, las religiones son Mm, al alma. mm, Son los grandes mercaderes mm, de la espiritualidad enlatada, que no es espiritualidad, porque la espiritualidad o es mm, o no es. Si es enlatada, ya no es espiritualidad. Ponele otro nombre, ponele, no sé, dogma, doctrina, ujú, necesidad de pertenencia a un grupo, necesidad de, no sé, ¿viste? Ponele otro nombre. O mm, filosofía, si querés, especulación.
Entonces, eso es importante. Entonces, las farmacéuticas, ya sabemos, se ponen entre la salud y vos. La salud no es negocio, para nadie, para nadie. Yo no toco una farmacia hace, no te exagero, 25 años. Creo que la última vez que tomé una aspirina fue hace 5 años atrás, como mucho. No, a lo que voy es a que si vos tenés salud, no necesitas nada de nadie. Y eso no solo que no es un negocio, sino que no hay un control sobre mí. Entonces, las religiones es lo mismo. Si yo tengo visión espiritual legítima y estoy en paz conmigo mismo y con mi prójimo, y tengo un diálogo directo con la divinidad, por decirlo de una manera, o como lo quieran llamar, yo no voy a necesitar que vengan y, ¿entendés? Y me adoctrinen y me digan, bueno, pero ahora tenés que hacer esto, no, bueno, pero ahora vos tenés que venir acá todos los domingos, no, pero vos tenés que adherir a esta escritura y a esta no, porque estas... Y todo eso, ¿entendés? No, entonces yo me salí del juego. Es como con las farmacéuticas. A mí siempre me gusta decir, es una muy linda idea, así como la salud es algo natural del cuerpo. Mm, Es natural, mm, es algo natural, es algo que sucede, no puedes ni crearlo. Interviene la medicina cuando eso se interfiere. Entonces se mete para tratar de ayudarte. Pero si vos tenés salud, vos nunca vas a ver un médico en tu vida. Eh, bueno, vos sabés que así como la salud es innata al cuerpo, la beatitud y la claridad mental es innata al alma o al espíritu. Entonces, si vos tenés paz en el corazón, beatitud, felicidad, ponle el nombre que quieras, y tenés claridad en cuanto a los fenómenos del mundo, tenés luz interior, tenés calor interior, como decía Morihei Ueshiba, el creador del Aikido, decía que hay que nutrir el calor y la luz todo el tiempo. Y él decía que la luz en el alma era ver todo con claridad, no estar confundido, no estar obnubilado. Y el calor era ese calorcito del corazón de que uno siente cariño y amor por su prójimo, por lo que uno hace, por la naturaleza, por los animales, por los niños. Bueno, eh, si uno tiene beatitud y claridad, no necesita. No necesita de que lo vengan a salvar, que le vengan a decir lo que tiene que hacer. No necesita supeditarse a una institución. Eso es algo totalmente innecesario. Es como con las farmacéuticas y el cuerpo. Así que ese concepto es muy interesante, ¿no? mm, Eh, por otra parte, como bien vos dijiste, los enteógenos corren del medio justamente al mediador, ¿no? El clero, ¿no es cierto? Eh, entonces, cuando se institucionaliza, necesitan correr al enteógeno, porque yo creo que deben haber notado en gran parte que aquellos que todavía preservaban la tradición ancestral de consumir enteógenos no participaban en las locuras de que no, porque ahora vamos a ir todos juntos a tal guerra y no sé qué, y no, porque tenemos que obedecer al rey porque hicimos un arreglo con él. Capaz que no se prendían en esas, y entonces capaz que un día dijeron, che, esto no está bueno, cortemos con esto del hongo porque no sirve a nuestros intereses. Es muy probable, no lo sé, pero es muy probable. Este, pero vos fijate, por ejemplo, que los griegos antiguos en Eleusis consumían una vez al año el famoso quiqueón, que era un hongo psicodélico, tenía como principio activo un hongo psicodélico, que es el Clavices purpurea, el famoso cornezuelo. Eso se demostró incluso científicamente en el año 2000. Eh, y lo que se lograba con el consumo se llamaba epopeia, que significa visión directa. mm, Cuando vos ves, no necesitas que vengan a que te cuenten, ¿no? Tal doctrina, vos ya lo viste. Y los egipcios, y con esto te cierro, los egipcios le llamaban beber el ojo de Horus. Era una bebida que los sacerdotes se la daban al faraón el día que se lo coronaba, el día de la asunción del nuevo faraón. Se hacía un ritual que se llamaba Hebsed y se le daba de beber el ojo de Horus. ¿Para qué? Y esto consta en sus escritos, ¿eh? Se lo daba con el objeto de curar la ceguera espiritual del futuro faraón.
para abrirle el ojo de Horus. ¿Qué hacían? Le daban un enteógeno. Ayer, mirá, el día de ayer, un alumno de enteogénesis, este curso que yo te digo, donde estudiamos las raíces de los enteógenos en la espiritualidad de todo el mundo, ayer un alumno me compartió un descubrimiento de ahora, de estos meses, que salió en el diario, después te lo comparto, que es una confirmación científica de esto. Es decir, se descubrió y se comprobó que los antiguos egipcios usaban psicodélicos para generar algún tipo de desarrollo espiritual o de despertar espiritual. Entonces, fíjate cómo visión directa, abrir el ojo de Horus, ¿para qué? Para ver, para tener una visión y para curar la ceguera espiritual. Los antiguos sabían algo y lo usaban. Ujú. Sí, yo creo que eso queda muy claro cuando uno se dedica a los viejos tiempos y no sabemos en realidad mucho. Hay muchísimo más que no sabemos y cada vez que más descubrimos, más sabemos de lo que no sabemos. Em, pero sí, em, de eso sabían desde siempre, lo seguimos sabiendo, tenemos accesos a descubrirlo o experimentarlo de manera directa, también a través de sustancias como la psilocibina. Me dio piel de gallina varias veces ahora en la charla. Me encantaría profundizar y charlar muchas horas y seguro que lo vamos a hacer en otro momento, en este formato o en otro encuentro. Um, si alguien quiere saber más, se puede comprar un libro. Sé que el Tao de la psilocibina está en Mercado Libre y los otros libros, ¿querés mencionar los títulos de los tres de esta serie de ahora y dónde se Sí. puede comprar? Sí, si están en Argentina, Mercado Libre por ahí es el formato más sencillo. Si están fuera de Argentina, se consiguen en Amazon, tanto en digital como en versión impresa. Los libros que tengo publicados sobre esta temática se llaman El Tao de la Psilocibina, el segundo se llama El Yoga de las Setas Mágicas y el tercero que salió ahora se llama La Nueva Eleusis. Eh, Pueden seguirme en las redes, en Instagram, editorial Hormesis, con H y con M de mamá, editorial Hormesis, o en Jerónimo Soleimán 2021, esa es mi cuenta más personal. Eh, y bueno, y también invitarlos, yo doy formaciones, de hecho estoy formando como una especie de academia que se va a llamar Kikeoma. Me pueden seguir en YouTube, que empecé con el canal esta semana, así que bueno, tengo 3 videos subidos. Y en el podcast de Spotify, sí, los canales se llaman Kikeoma, con K las 2 veces y con Y. Kikeoma. Y bueno, ahí van a tener ya información de los cursos y demás. Eso fundamentalmente. Ok, vamos a poner los nombres y los links en la descripción del podcast acá. Vos sos fundador de la editorial Hormesis, como dijiste. ¿Por qué y cómo nació esa editorial? Fundamentalmente, mira, nació hace poquito, hace un año que la tengo. Fundamentalmente, te soy sincero, llegó un momento en que yo ya había publicado muchos libros y tengo muchos libros en la cabeza y sabía que iba a estar publicando mucho libro y no estaba conforme con los servicios de ninguna editorial que me había contratado o que me había dado sus servicios, muy disconforme en todo sentido, ¿no? Mm, Entonces dije, listo, ya está, lo voy a empezar a publicar yo y asunto resuelto. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿entendés? Eso, sacarse de encima el intermediario, hacerlo como a mí me gusta, con el profesionalismo que a mí me gusta, todo. Entonces dije, ya es hora. Entonces ahí me mandé por ese motivo. Y bueno, de ahí empezaron a surgir también de publicar libros de otra gente. Un libro de medicina germánica que se publicó el año pasado. Y bueno, entonces ahí fundé la editorial. sí, me encanta. Ahí tocamos otro eje temático del podcast, que es el emprendedurismo. Entonces, de ver que uno quiere hacer algo, ver que nadie te lo ofrece, bueno, entonces lo hago yo, como yo quiero, para
compartir con la sociedad, con el afuera, lo que queremos hacer. Yo lo estoy haciendo, entre otras cosas, a través de ese podcast, que hubo muy pocos podcasts, entonces, bueno, voy a hacer uno. Nunca lo hice. Como vos probablemente nunca fundaste una editorial, ahora lo estamos haciendo y ahora también entiendo que es un emprendedor y estás haciendo eso a través de la publicación de los libros, etc. Te agradezco mucho. Además de todas las formaciones virtuales que haces, estás visitando ciudades, hablando sobre tu trabajo. Este año hay algunos planes, este año 2025, ¿hay planificados ya fechas Sí. o algo? Sí. De hecho, ya en abril y en mayo voy a estar yendo a Buenos Aires, Rosario, que ahí inevitablemente voy a tener que visitarte a vos en Rafaela, Sí, porque queda cerquita, lo queda cerquita. organizamos. En abril, Voy a mayo. presentar en Córdoba, en Villa Carlos Paz, y en Mar del Plata, perdón, y en San Luis. En esas provincias voy a estar en Ok, estos meses. ok. Sí. En San Luis, la última charla que hice y publiqué fue con los chicos de Honeytech, que justamente uno de los chicos vive en San Luis y organizan eventos en San Luis. A lo mejor se puede hacer algún contacto y organizar un poco en conjuntos o avisar a la comunidad para que haya, para que Después, gente interesada se entere. compartime el dato. Sí, sí. Sí, por supuesto. Así que, bueno, espero que se haga realidad, que vengas acá para Rafaela para compartir todo tu conocimiento, tu trabajo. Te agradezco muchísimo por hoy. A lo mejor hacemos otro capítulo y profundizamos sobre uno de Quedamos, estos sí, temas quedamos. que Vos tocamos sí. muy superficialmente, pero también me entusiasman. Si bien soy un completamente interesado superficial, me encanta aprender más y aprecio y te agradezco mucho que vos estás compartiendo ahora conmigo y con tus libros todo tu conocimiento y tu camino. Así que muchísimas gracias, un gran abrazo y hasta la próxima. Gracias, Manuel. Un abrazo grande y nos vemos la próxima. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, compartilo con un amigo. Si te quedaste con dudas o tenés algún comentario, mándame un mensaje por Instagram. Hasta el próximo episodio.